¿Cómo distinguirías lo auténtico de una falsificación? Conversamos sobre los rollos fraudulentos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García. Y te invitamos a suscribirte a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Hoy conversamos sobre el descubrimiento de 16 falsificaciones de esos conocidos rollos del Mar Muerto, que como sabemos son una colección de escritos fechados entre el primer y segundo siglo de nuestra era que contienen fragmentos de las Escrituras. Según nos cuenta esta semana la revista norteamericana Christianity Today, muchas de esas falsificaciones se han encontrado en posesión de coleccionistas norteamericanos desprevenidos que han caído víctimas de desaprensivos comerciantes de artefactos arqueológicos falsos. Los expertos tienen sospechas de que existen muchas más falsificaciones y la revista apunta a los esfuerzos de instituciones académicas protestantes en los Estados Unidos que también pudieran tener en sus colecciones algunos manuscritos falsos. Guillermo, yo sé que tú eres un aficionado a la arqueología, sé que eres egiptólogo, has viajado por el Medio Oriente y por Egipto y te interesa este tema y quisiéramos que nos contaras en primer lugar un poquito acerca de estos fragmentos del Mar Muerto. ¿Qué son estos rollos del Mar Muerto? Yo les puedo decir dónde están estos rollos del Mar Muerto porque los tengo precisamente en mi colección privada, ¿no? Guillermo, me parece que has sido víctima de un fraude, déjame decírtelo así de entrada. Los documentos o fragmentos de estos rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por ahí por el 1947. Estaba terminando probablemente la Segunda Guerra Mundial y la zona de Palestina, del Oriente Medio, era muy, muy insegura. Pero unos beduinos, unos pastores que andaban por ahí descubrieron en unas cuevas, descubrieron estas vasijas que contenían estos manuscritos antiguos y ellos no tenían idea de lo que era, pero los llevaron a los mercados públicos y se comenzaron a vender y se comenzaron a distribuir. En algún momento, la Sociedad Arqueológica de Israel, cuyo estado se había formado recientemente, tomó posesión de la mayoría de lo que se suponían eran estos manuscritos y se los dio a un equipo selecto de eruditos y de arqueólogos y de egiptólogos y qué sé yo, la cantidad de títulos que tenían. Y ellos se hicieron cargo no solamente de la conservación, pero de la traducción de estos documentos. Y la razón de por qué no sabemos de estos documentos tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que muchos de estos especialistas comenzaron a ver que si ellos traducían estos documentos, ellos iban a tener el primer derecho de publicación, cuestión que hasta el día de hoy se debate porque algunos de ellos han muerto. Así es que no sabemos realmente cuáles son los verdaderos, quiénes los tienen y qué es lo que van a hacer con ellos. El problema tiene que ver que muchos de estos manuscritos que se han dado por auténticos y que se han distribuido por grandes sumas alrededor del mundo a diferentes museos, a diferentes colecciones de universidades. Se está ahora descubriendo, ¿verdad? Se están volviendo a analizar y algunos de ellos se está corroborando que en realidad son falsos. Y recientemente el Museo de la Biblia, cerca de la Casa Blanca, 16 fragmentos de los papiros del Mar Muerto descubrieron que en realidad esas donaciones que se habían obtenido por grandes sumas de dinero a través de personas pudientes evangélicas, pues son realmente falsos. Y yo creo que ahora lo que están haciendo para tratar de redimir un poco estos gastos que se han hecho para favorecer la colección del museo es estar comparando manuscritos que son realmente genuinos, unos cuantos que tienen ellos en su posesión, con los manuscritos falsos y puede uno empezar a determinar y ver las diferencias entre lo que es algo verdadero y lo que es algo falso. Mucho de esto tiene que ver con la tinta, pero también, muy interesantemente, el pulso de los escribas, ¿no? Como de una mano temblorosa, por decirlo así, en vez de ser una mano más firme, más experta de lo que son considerados los manuscritos escritos por escribas de la antigüedad. Cuando vino esta colección, algunos fragmentos de esta colección que se exhibieron en Chicago, y yo tuve la oportunidad de ir a verlo,
ahora me entran todas las dudas de si lo que yo estaba mirando eran realmente manuscritos que se habían descubierto allá en la tierra de Palestina o eran simplemente falsificaciones, porque ahí se nos mostraban con muchas medidas de seguridad y tomamos fotos y compramos documentos que hacían una especie de testimonio. Y ahora tengo la gran duda, ¿eran realmente genuinos o eran realmente falsificaciones, no? Bueno, realmente la duda que pudiéramos tener es a veces infundada, Guillermo, en el sentido de que hay toda una ciencia alrededor de el descubrimiento de artefactos antiguos. La arqueología es una ciencia que además está usando cuestiones tecnológicas punteras, ¿no? Y además toda una aplicación de ciencias humanísticas, la historia, la antropología y también, por supuesto, lo que es el análisis textual. Y hay maneras de validar la veracidad de un manuscrito que, dicho sea de paso, es esencial para la fe evangélica, es decir, nuestra fe está basada en las fuentes que son las escrituras y el descubrir una pieza antigua del primer, segundo siglo, eso tiene valor, eso de alguna manera conecta la fe cristiana con sus fuentes que son históricas y desafortunadamente somos los evangélicos los que hemos sido quizás víctimas de estos fraudes por nuestro interés en validar históricamente la narrativa de las escrituras. Una de las cosas que las personas creyentes deberían estar conscientes es que los manuscritos en los que se basan las traducciones de la Biblia, todos ellos, sin excepción, son copias de manuscritos antiguos. Es decir, nosotros no tenemos acceso, ni tampoco los eruditos, los expertos, nunca han tenido acceso a los manuscritos originales, esos que escribieron los profetas o los apóstoles, sino que son copias de copias. Y a eso se debe que haya ciencias bíblicas como la hermenéutica, que es la interpretación de los textos, que tienen mucho que decir respecto de la antigüedad, de las variantes, de las traducciones. Por eso tenemos tantas traducciones de la Biblia también, que es una de las cosas que a veces los creyentes no se cuestionan. Consideran que las traducciones de la Biblia son todas inspiradas porque vienen de los manuscritos antiguos, pero realmente a eso se deben también las notas, las referencias que encontramos al pie de las distintas versiones de la Biblia que nos dan a entender por qué se tradujo alguna parte así y cuál podría ser otra interpretación u otra variante del mismo texto. Y realmente, Guillermo y Elsa, es una ciencia apasionante. Creo que es uno de los aspectos de los estudios bíblicos que a mí me interesa muchísimo. El punto de todo esto es que de pronto hay una sombra de duda acerca de la autenticidad de algunos manuscritos, pero realmente lo que nos reporta la revista Christianity Today en estos días no afecta la realidad de que nuestra fe está basada en documentos históricos antiguos, que como bien dice Guillermo, no son los autógrafos, no son los que se escribieron originalmente, pero a través de un sistema de copias que ofrece garantías, me da la impresión, porque a pesar de estas noticias, sí podemos validar las traducciones de la Biblia como versiones legítimas de una tradición, ¿no? Creo yo que la idea de creer en una revelación bíblica está basada en dos presuposiciones, ¿no? Que son la base de cualquier religión, incluyendo el cristianismo. La primera de ellas es que Dios existe. Esa es la primera presuposición sobre la que se basa cualquier religión, que Dios existe. Pero la segunda presuposición es tan válida como esa, y es que Dios se ha revelado, y que esta revelación, en el caso de los creyentes cristianos, está contenida en la Biblia. Es por eso que tenemos tantas versiones, algunas de ellas históricas, que se hicieron, algunas traducciones de los documentos más antiguos, se hicieron a costa de la vida de los traductores, como fue el caso de Casiodoro de Reina, por ejemplo, o de Cipriano de Valera, uno de los revisores de la traducción. Estamos hablando de 1600 y tanto, ¿no? Y después de toda la colección de distintos manuscritos en los que se basaron nuevas versiones de la Biblia hasta llegar al tiempo moderno, creo que le da autenticidad al texto y que dice realmente algo que está de acuerdo con lo que ha sido la tradición cristiana. No es para poner en duda eso. La cuestión está ahora en ciertos manuscritos, los llamados manuscritos del Mar Muerto,
¿van a contradecir eso o lo van a afirmar o va a ser realmente una comprobación de lo que ahora tenemos, de lo que se ha estudiado siempre, ¿no? ¿Creen que es una buena manera de empezar a leer la Biblia quizás para algunos de nosotros que pudiéramos ser escépticos y quizás no asumir la primera de las aseveraciones que Guillermo nos ha sugerido, que existe Dios, pero pudiéramos como un comienzo acercarnos a las escrituras cristianas, a esa tradición escrita? Que en fe aceptamos como revelación alguno de nosotros, pero el que no venga en fe, ¿sería un buen comienzo acercarse a ellas como documentos históricos entonces? ¿Tienen validez? Yo pienso que sí tienen validez. Precisamente para los escépticos, yo no necesariamente recomendaría empezar leyendo los escritos del Mar Muerto, porque muchos de los escritos en esos rollos que se encontraron en las vasijas, en la cueva y en el desierto, como lo apuntó Guillermo, muchos de esos escritos eran acerca de la cultura de los judíos, tenían otras historias de la tradición judía, pero no son en realidad lo que los cristianos consideramos base central a lo que es nuestra fe revelada. Yo invitaría a una persona escéptica a empezar a leer los evangelios, traducido en nuestro propio idioma, que sea fácil de leer, para que una persona escéptica empiece a adentrarse a conocer a la persona de Jesucristo y lo que hizo él durante su tiempo, que empezó a transformar la vida de las personas hasta nuestros días. Es una historia que es realmente extraordinaria para alguien que no lo conoce, pero yo pienso que la fe y el Espíritu Santo con su revelación divina pueden abrir los ojos del corazón para poderlo comprender. Y justamente Elsa, porque tiene esa narrativa, elementos de carácter sobrenatural o poco comunes a la experiencia cotidiana humana, pudiera ser que algunos descartan la historicidad de esos documentos y acercarnos a esta escritura inicialmente como documentos históricos y de pronto descubrir a Jesucristo que rompe un poquito ese esquema también. La cuestión de la fe es subjetiva y es una cuestión personal. Cada uno se acerca a una revelación, en este caso a los evangelios, por ejemplo, que nos presentan la vida, la obra, el acto sacrificial de Jesucristo, y es uno el que tiene que acercarse a ellos creyendo que esto tiene, como lo dice Elsa, el poder de darle a uno una nueva visión, una nueva vida, la posibilidad realmente de recomenzar una vida que ha estado atacada, que ha estado dañada por prejuicios, pero fundamentalmente por el pecado que nos aparta de Dios. Es decir, tenemos que acercarnos a la Biblia y yo siempre exhorto a los creyentes, a las personas nuevas, a que lean los evangelios y a que vean por sí mismos algunos de los relatos que hablan allí acerca de la presencia de Jesucristo, Hijo de Dios, según lo revelan los evangelios, y como Salvador del mundo, como la persona que tiene tanto interés en el ser humano, que se acerca para darle la nueva vida, la nueva oportunidad de ver la vida desde otro ángulo, en donde está no solamente ahora a salvo de la condenación, pero también está hecho ahora una nueva criatura para poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice, pero también acercándose a las necesidades del prójimo y acercándose a él como un compañero en la ruta para poder ayudarle en sus propias necesidades, así como uno ha recibido ayuda en su tiempo de necesidad. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que interactúes con esta posibilidad y con esta idea. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página de internet radiomoody.org o también encontrarte con nosotros en Twitter. En Twitter nos encontrarás como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se ha hecho desde Sao Paulo, Brasil y también en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y bueno, nuestra gratitud también en el día de hoy para el tiempo que Guillermo y Elsa hicieron en acompañarnos, en conversar con nosotros, confiando que esta conversación haya sido de tu agrado y que te volvamos a encontrar nuevamente en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.